Hola amigos de Trading Class, muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer una lectura de un fragmento de un libro que se llama Cuando los físicos asaltaron los mercados. Este libro es de James Whitteral. Whitteral. Es una historia sobre cómo se trató de predecir lo impredecible del mercado de valores, ¿no? Cómo fue que los físicos asaltaron los mercados, ¿no? Entonces, vamos a leer la introducción de este libro. Es muy interesante. Eh, ya lo estoy por terminar, no lo he terminado, pero ya me falta poco, ¿no? Y realmente me pareció eh, muy interesante conocer la historia detrás del Forex y cómo es que los físicos se involucraron en este mundo tan apasionante de la bolsa, ¿no? En sí, en total, ¿no? No solamente el Forex, ¿no? Acciones y todo lo que tiene que ver también con los juegos, casinos, cómo fue el inicio, ¿no? Muy interesante, realmente lo recomiendo porque nos da una visión diferente del trading, ¿no? Vamos a leer la introducción de análisis cuantitativos y otros demonios. Warren Buffett no es el mejor administrador de fondos del mundo, como tampoco lo es George Soros ni Bill Gross. El mejor administrador del mundo es un hombre del cual probablemente jamás haya oído hablar usted, a menos que sea físico, en cuyo caso lo habrá adivinado de inmediato. Jim Simons es el coinventor de un método matemático brillante conocido como las tres formas de Chern-Simons, uno de los aspectos más relevantes de la teoría de cuerdas. Se trata de un concepto abstracto, abstruso, incluso hay quien lo acusa de ser demasiado abstracto y especulativo, pero ha convertido a Simon en una leyenda viva. Simon es el típico científico cuyo nombre se pronuncia entre susurros en los departamentos de física de Harvard y Princeton. Simon tiene aspecto de catedrático con un cabello blanco y fino y una barba rala y desgreñada. En sus contadas apariciones en público suele vestir una camisa arrugada y un blazer, una indumentaria muy alejada de los trajes de chaquetas impolutos y las corbatas que lucen la mayoría de los corredores de bolsa de élite. Simon rara vez lleva calcetines. Sus aportaciones a las físicas y a las matemáticas son completamente teóricas y se centran principalmente en clasificar los rasgos de las formas geométricas complejas. De hecho, resulta difícil catalogarlo de hombre de números, pues una vez se alcanza su nivel de abstracción, los números o cualquier otra cosa parecida a las matemáticas tradicionales se antoja un recuerdo remoto, ¿no? Tampoco es alguien a quien uno imaginaría removiendo las aguas turbulentas de la gestión de un hedge fund o fondo de cobertura. Y sin embargo, ahí lo tenemos, convertido en el fundador de la empresa Renaissance Technologies, que disfruta de un éxito extraordinario. Simmons creó el fondo principal de Renaissance en 1988 con el matemático James Axe. Lo bautizaron con el nombre de Medallion en honor a los prestigiosos matemáticos que Axe y Simon habían recibido en las décadas de 1960 y 1970. En los 10 años posteriores, el fondo obtuvo un rendimiento sin parangón del 2.478,6%, superando con creces a cualquier otro fondo de cobertura en el mundo conocido. Para que se haga una idea de cuán extraordinario es este resultado, baste decir que el Quantum Fund de George Soros, el segundo más rentable durante el mismo periodo, obtuvo un mero 1.710,1%. Es más, el éxito de Medallion no animó durante la década siguiente. De hecho, a lo largo de la historia del fondo, Medallion ha obtenido unos rendimientos promedios de casi el 40% anual, tras descontar unas tasas que duplican la media del sector. Compárense con Berkshire
Berkshire Hathaway, ¿no?, que obtuvo un rendimiento del 20% cuando Buffett la convirtió en una firma de inversiones entre 1967 y 2010. En la actualidad, Simmons es uno de los hombres más ricos del mundo, según la lista de Forbes de 2011. Su patrimonio neto asciende a 10.600 millones de dólares, cifra que sitúa la cuenta corriente de Simmons al mismo nivel que la de algunas de las firmas de inversiones más destacadas. Renaissance emplea a unas 200 personas, muchas de las cuales trabajan en la sede de la empresa, que recuerda a una fortaleza, cita en la población de Edsetauk, de Long Island. Un tercio de los empleados están doctorados, aunque no en finanzas, sino en física, matemáticas y estadística, como el propio Simon. De acuerdo con el matemático del MIT y Isadore Singer, Renaissance es el mejor departamento de física y matemáticas del mundo, lo cual explica que, tal como afirma Simmons, entre otros, la empresa haya prosperado de tal manera. Más aún, Renaissance evita contratar a nadie con el más mínimo tufillo a los bona fides de Wall Street. Aquellos con un doctorado en finanzas deberían abstenerse de presentar su candidatura para los puestos vacantes. Al igual que los corredores de bolsa que iniciaron su carrera en los bancos de inversión tradicionales u otros fondos de cobertura, el secreto del éxito de Simmons ha radicado en mantenerse alejado de los expertos financieros, y bien que ha hecho. De acuerdo con tales expertos, las personas como Simmons no deberían existir en términos teóricos. Simmons ha conseguido un imposible, ha predicho lo impredecible y ha amasado una fortuna haciéndolo. Supuestamente los fondos de cobertura funcionan creando carteras compensadas. La versión más simple de la idea es comprar un activo a la par que se vende otro, como una especie de póliza de seguro. A menudo uno de los activos se conoce como derivado financiero. Los derivados son contratos basados en algún otro tipo de valor negociable, como acciones, bonos o productos físicos. Por ejemplo, un tipo de derivado financiero se denomina contrato de futuros. Si se adquiere un contrato de futuros relacionado con el cereal, por poner un ejemplo, se accede a comprar el cereal en un momento determinado del futuro por un precio que se fija en el presente. El valor de ese futuro financiero depende del valor del cereal. Si este asciende, entonces los futuros también deberían ir al alza, ya que el precio de comprar cereales y retenerlos durante un tiempo debería hacerlos subir. Si los precios del cereal caen, en cambio, uno puede verse atrapado con un contrato que le obliga a pagar por el cereal un precio superior al que el mercado, una vez caduca el contrato de futuros. En muchos casos, si bien no en todos, no se intercambia cereal por los valores cuando el contrato vence. En su lugar, simplemente se aporta el líquido correspondiente a la discrepancia entre el precio que se ha accedido a pagar y el precio del mercado vigente. En el pasado reciente, los derivados financieros han merecido gran atención, en su mayoría negativa, pero no son ninguna novedad. Existe desde hace más de 4.000 años, tal como lo atestiguan las tablillas de arcillas halladas en la antigua Mesopotamia, el actual Irak. El contrato de futuros más antiguos del que se tiene constancia, este contrato que se encontró en Irak es el contrato más antiguo del que se tiene constancia, ¿no? El objetivo de tales contratos es simple: reducen la incertidumbre. Supongamos que Anumpisha y Namran Sharuk, dos hijos de Sinirianam, son un par de agricultores de cereal sumerios. Intentan decidir si les conviene más plantar cebada o trigo en sus campos. Entretanto, la sacerdotisa Iltani sabe que necesitará cebada el próximo otoño, pero también sabe que los precios de la cebada fluctúan de manera impredecible. Por consejo de un mercader local, Anumpisha y Namram Sharur
se ponen en contacto con Iltani y le sugieren que adquiera un contrato de futuros relativo a la cebada. Acuerdan venderle a Iltani una cantidad fija de cebada justo tras la cosecha por un precio negociado. De este modo, Anum Pisha y Nanran Sharur pueden plantar la cebada con total confianza, puesto que ya cuentan con un comprador. Por su parte, Iltani sabe que estará en disposición de adquirir una cantidad suficiente de cebada a un precio preestablecido. En ese caso, el derivado financiero reduce el riesgo del vendedor de producir los artículos y al mismo tiempo protege al comprador de variaciones de precio imprevistos. Por supuesto, si existe el riesgo de que los hijos de Sinidhiyanam no consigan entregar la mercancía, como ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de que se produjera una sequía o una plaga, en cuyo caso probablemente deberían comprar el cereal a otro agricultor y vendérselo a Iltani al precio predeterminado. Los fondos de cobertura utilizan los derivados financieros de un modo muy parecido a como lo hacían los habitantes de la antigua Mesopotamia. Comprar valores negociables y vender valores futuros en el mercado es como plantar cebada y vender futuros financieros de cebada. Dichos futuros proporcionan una suerte de garantía frente a la pérdida del valor del producto. Ahora bien, los fondos de cobertura que surgieron en la década del 2000 mejoraron la jugada de los hijos de Sinidhiyanam. Los gestionaban corredores de bolsa bautizados como quants o analistas cuantitativos, quienes representaban una nueva casta en Wall Street. Muchos de ellos estaban doctorados en economía y tenían conocimiento de las teorías académicas de última generación, cosa que antes jamás se había considerado un prerequisito para trabajar en el parque bursátil. Otros procedían de distintos ámbitos con formación en campos como las matemáticas o la física. Venían armados de fórmulas diseñadas para indicarles exactamente cómo había de relacionar los precios de los derivados financieros con los valores negociables en los cuales se basaban dichos derivados. Contaban con los sistemas informáticos más rápidos y sofisticados existentes, programados para resolver estas ecuaciones y calcular el grado de riesgo que afrontaban los fondos, gracias a lo cual conseguían mantener un equilibrio perfecto en sus carteras de acciones. Las estrategias de los fondos se calibraban para que, al margen de lo que sucediera, proporcionaran un pequeño beneficio y prácticamente se erradicaba la posibilidad de padecer pérdidas importantes, o al menos así es como se suponía que funcionaba. Pero cuando los mercados abrieron el lunes 6 de agosto del 2007, se desató el infierno. Se desplomaron las carteras de fondos de cobertura diseñadas para generar beneficios al margen de lo que pasara. Las posiciones que supuestamente debían ir al alza cayeron en picado, y lo más extraño de todo, las que se suponía que debían presentar una tendencia alcista si todo lo demás caía, también se desmoronaron. En pocas palabras, todos los fondos cuantitativos se vieron afectados en gran medida. Todas las estrategias aplicadas de súbito se volvieron vulnerables, tanto las relacionadas con acciones como las con bonos, divisas y productos básicos. Millones de dólares empezaron a volar. Conforme la semana fue avanzando, aquella extraña crisis empeoró. A pesar de su formación y de su experiencia, ninguno de los corredores de los fondos cuantitativos tenían ni la más remota idea de qué estaba sucediendo. Llegó el miércoles, la situación era desesperada. Uno de los grandes fondos de Morgan Stanley, llamado Process Driven Trading, perdió $300 millones solo aquel día. Otro fondo, Applied Quantitative Research Capital Management, perdió $500 millones. Un fondo de Goldman Sachs de enorme cuantía y mantenido en el mayor de los secretos, denominado Global Alpha, había perdido más de $1.500 millones en lo que iba del mes. Mientras tanto, el Dow Jones ascendía 150 puntos
gracias al repunte de las acciones contra las cuales apostaban los fondos cuantitativos. Algo había fallado de manera espectacular. La agitación de los mercados se prolongó hasta finales de semana. Finalmente se detuvo durante el fin de semana, cuando Goldman Sachs irrumpió con $3.000 millones de capital nuevo para estabilizar sus fondos. Aquel gesto ayudó a detener la sangría el tiempo necesario para que el pánico inmediato se aplacara, al menos durante el resto de agosto. Pero la realidad de las pérdidas no tardó en llegar a oídos de los periodistas financieros. Algunos de ellos escribieron artículos donde especulaban acerca de las causas de lo que se dio a conocer como la crisis de los fondos cuantitativos. Y aunque el gesto de emergencia de Goldman Sachs logró salvar la situación momentáneamente, resultaba difícil dar con explicaciones plausibles. Los administradores de fondos se dedicaron a manejar sus negocios esperando con ansiedad que aquella semana infernal hubiera sido un extraño accidente, una borrasca pasajera. Muchos recordaron las palabras de un físico del pasado, tras perder todo su dinero en un colapso mercantil de la Inglaterra del siglo XVII. Isaac Newton exclamó desesperado: «Soy capaz de calcular el movimiento de las estrellas, pero no la locura de los hombres». Renqueantes, los fondos cuantitativos consiguieron abrirse camino hasta finales de año. Si bien sufrieron sendas sacudidas en noviembre y diciembre a causa de los fantasmas del desastre de agosto, algunos, aunque no todos, lograron recuperarse de las pérdidas hacia finales de año. De promedio, los fondos de cobertura tuvieron un rendimiento de en torno al 10% en el 2007, inferior al de otras inversiones aparentemente menos sofisticadas. Por su parte, el Medallion Fund de Gene Simons registró un rendimiento del 73.7%. ¡Wow! Aún así, incluso el Medallion había notado el calor de agosto. Con 2008 perfilándose en el horizonte, todo el mundo esperaba haber dejado atrás lo peor. Pero no fue así. Empecé a pensar en escribir este libro en otoño de 2008. Transcurrido un año desde la crisis de los fondos cuantitativos, la economía estadounidense se había internado en una especie de espiral mortal. Los bancos de inversiones de un siglo de antigüedad como Bear Stearns y Lehman Brothers haciendo implosión tras el derrumbe de los mercados. Las noticias de aquel colapso me tenían fascinado. Leía compulsivamente sobre ello, pero fue un aspecto concreto de la cobertura de la situación lo que atrajo mi atención. Artículo tras artículo fui tropezando con legiones de analistas cuantitativos, físicos y matemáticos que se habían adentrado en Wall Street y habían modificado su naturaleza de forma irreversible. La aplicación era clara: los físicos de Wall Street eran los responsables de aquel derrumbe. Como Ícaro, habían volado demasiado alto y habían caído. Sus alas de cera eran complejos modelos matemáticos importados de la física, herramientas que prometían una fortuna ilimitada en los salones académicos, pero lo que se habían fundido al afrontar las vicisitudes de Wall Street de la vida real, y ahora todos pagábamos las consecuencias. A la sazón, yo estaba a punto de doctorarme en física y matemáticas, motivo por el cual la idea de que los físicos se hallaran tras aquel desaguisado se me antojaba especialmente desconcertante. Efectivamente, conocí a los compañeros del instituto y la universidad que se habían licenciado en física o matemáticas y posteriormente se habían convertido en banqueros de inversiones. Incluso había oído anécdotas sobre estudiantes de doctorado a quienes habían seducido para que abandonasen el ámbito académico con la promesa de conseguir una riqueza sin precedentes en Wall Street. Pero también conocí a banqueros licenciados en filosofía y filología inglesa. Supongo que di por sentado que los licenciados en física y matemáticas resultaban atractivos para los bancos de inversiones porque se les daban bien la lógica y los números. Jamás imaginé que su interés particular radicaba en que sabían física. Se me antojaba todo un gran enigma. ¿Qué tenía que ver la física con las finanzas?
Ninguno de los informes populares acerca del derrumbe bursátil aportaba demasiada información sobre por qué la física y los físicos habían devenido tan importantes para el mundo de la economía, ni sobre por qué a alguien se le había ocurrido de que las ideas procedentes de la física podrían extrapolarse a los mercados bursátiles. Como mucho, la teoría actual, fomentada por Nassim Taleb, autor del libro Superventas, El Cisne Negro, así como por algunos defensores de la economía conductual, argumentaban que aplicar modelos sofisticados para predecir los mercados bursátiles era una insensatez. Al fin y al cabo, las personas no somos quarks, pero aquello no hizo sino incrementar mi confusión. Habían desorientado a los bancos de Wall Street como Morgan Stanley y Goldman Sachs, unos estafadores calculador en mano. Se suponía que el problema era que los físicos y otros analistas cuantitativos manejaban fondos en quiebra por valor de miles de millones de dólares. Pero si todo aquel tinglado parecía tan estúpido y evidente, ¿por qué les habían confiado el capital? Sin duda alguna, alguien entendido de la materia se habrá mostrado convencido de que los analistas cuantitativos tenían algo interesante entre manos. Y precisamente ese aspecto era el que la prensa no reflejaba. Me propuse llegar hasta el fondo de la cuestión y así comencé a escarbar. Como físico que soy, empecé por buscar las primeras personas a quienes se les había ocurrido la idea de que la física podría aplicarse para entender los mercados. Me interesaba saber cuáles eran las supuestas conexiones entre la física y las finanzas, pero también quería saber cómo habían arraigado esas ideas y cómo los físicos habían llegado a convertirse en un grupo de poder en la bolsa. La historia que descubrí me llevó desde el París de principios del siglo XX hasta los laboratorios gubernamentales instaurados durante la Segunda Guerra Mundial, desde las mesas de blackjack de Las Vegas hasta las comunas hippies de la costa del Pacífico. Las conexiones entre la física y la teoría económica actual y la economía en términos más generales alcanzaban unas profundidades abismales. Este libro narra la historia de la participación de los físicos en el ámbito de las finanzas. La crisis reciente es parte de la historia, pero en muchos sentidos una parte menor. No se trata de un libro sobre el colapso de los mercados, pues los hay ya en abundancia, y algunos incluso se concentran en el papel que desempeñaron los analistas cuantitativos en cómo la crisis afectó a tales mercados. Este libro va de algo mucho más importante. Versa sobre cómo surgieron los analistas cuantitativos y ayuda a entender los complejos modelos matemáticos que hoy suponen una parte nuclear de la economía. Y lo que es aún más importante, es un libro sobre el futuro de la economía. Analiza por qué conviene buscar nuevas ideas en la física y los campos relacionados para solventar los problemas económicos que afrontan países de todo el mundo. Es una historia de cómo que debería cambiar para siempre nuestra concepción de la política económica. La historia que revelo en este libro me convenció, y espero que también los convenza a ustedes, de que los físicos y sus modelos no son los culpables de los males económicos actuales. Sin embargo, eso no implica que debamos mostrarnos complacientes con el papel de las matemáticas que las matemáticas han jugado en la modulación de la economía. Mucho antes de la existencia de la crisis, se barajaban ideas que podían haber contribuido a evitar el derrumbe financiero reciente. Describo un par de ellas en el libro. No obstante, pocos bancos, fondos de cobertura y reguladores gubernamentales dieron muestras de escuchar a los físicos cuyos avances podrían haber representado una gran diferencia. Incluso los fondos cuantitativos más sofisticados utilizaban tecnologías de primera y segunda generación cuando ya habían disponibles herramientas de tercera y cuarta. Si pretendemos aplicar la física a Wall Street, tal como venimos haciendo de hace 30 años, debemos ser plenamente conscientes de dónde nos fallarán las herramientas que manejamos en la actualidad y estar abiertos a incorporar otras nuevas que pueden ayudarnos a mejorar nuestras actividades. Si se piensa que los modelos financieros, tal como los concibieron los físicos que los presentaron, ello resultaría obvio. Al fin y al cabo, las finanzas no tienen nada de especial.
La misma atención al detalle para detectar dónde fallan los modelos actuales se aplican al resto de las ciencias de la ingeniería. El peligro surge cuando utilizamos ideas extraídas de la física, pero dejamos de pensar como físicos. Hay una empresa en Nueva York que recuerda sus raíces. Se trata de Renaissance, la firma que administra de administración financiera que no contrata expertos en finanzas. En el 2008 demolió a multitud de bancos y fondos, además de Bernstein y Lehman Brothers, el gigante de los seguros AIG, y docenas de fondos de coberturas y centenares de bancos o bien cerraron o se balanceaban al borde del precipicio, incluidos titanes de los fondos cuantitativos con valor por varias decenas de miles de millones de dólares, como el Citadel Investment Group. Ni siquiera los más tradicionalistas se libraron. Berkshire Hathaway afrontó sus mayores pérdidas de la historia, en torno al 10% del valor contable de cada acción, mientras que los títulos en sí vieron su valor reducido a la mitad. Pero no todo el mundo perdió aquel año. El Medallion Fund de Gene Simon ganó un 80%, mientras el sector financiero se derrumbaba a su alrededor. Así que los físicos tienen que estar haciendo algo bien. Bueno, este libro que se llama cuando los físicos asaltaron los mercados financieros, nos cuentan una historia desde cómo es así que estas personas que no tienen o no tenían una relación directa con el trading eh, fueron atraídos, ¿no? Y otra vez el factor dinero, el factor necesidad, llevó a estas personas a conocer el trading, ¿no? Y a algunos les atrajo el saber que tenían ese poder matemático, que podían intentar predecir situaciones del futuro, digamos así, y primero intentaron con los juegos, con el blackjack, con la ruleta rusa, bueno, y realmente fueron unos, ¿cómo le podría decir? Los primeros estafadores, ¿no? Aquellos que sacaron el tema del el conteo de cartas, ¿no? Y se juntaban varios físicos para ir a tratar de hacer este tipo de estafas, ¿no? Bueno, y aprovechar esa habilidad que tenían, ¿no? Sí, algunos más con labores investigativas, pero en sí para ellos siempre fue un desafío, ¿no? Y obviamente con el transcurso del tiempo ya comenzaron a ser más capturados, reclutados por inversionistas, o a veces hasta jugadores que tenían mucho dinero y los contrataban para probar sus modelos matemáticos y a ver si podían servirles para ellos, ¿no? Entonces es una historia muy entretenida, muy rica en detalles e información, y bueno, los invito a leerla, ¿no? Un libro de James Witherall, cuando los físicos asaltaron los mercados. Nos vemos en una próxima ocasión. Bienvenidos a Trading Class. Gracias.